Familia. Y la escena más importante de Run, Forrest Run es cuando perdón, no dije Run, bueno, me estoy pensando, ¿qué pasó? Que él comienza a correr y destruye la órtesis y su cuerpo muscular es suficientemente grande como para que siga echando adelante y ahí nadie lo para. Entonces, esto para mí es una forma simbólica clara de la historia o la evolución de la ortopedia infantil. Existe, como en este caso el porcel de walking, curvas torácicas altas en caso de hipercifosis que se combina con hiperlordosis, pero fíjense que a pesar de que funcionaba, la tolerancia del paciente a ese tratamiento fue una de las razones por las cuales no se sigue utilizando. O se utiliza muy poco y los que lo mandan, pues se dan cuenta de que en realidad es un problema para el pobre paciente que lo utiliza. Y hago mención a esto porque toda órtesis va a causar cierto nivel de incomodidad. Hace 31 años, el doctor en esta tuvo la oportunidad yo de conocerlo personalmente, me dio esa experiencia de una persona con tanto conocimiento y tanta sabiduría, pero a la vez tanta humildad. Me dice, después de más de 40, tantos años en ese momento, tendría que 90, 90 algo. Él dice que él no sabía nada, él sentía que no sabía nada, sobre todo porque en ortopedia infantil, la evolución de ese cuerpo en crecimiento y desarrollo cambia todos los días. Escribió Zapatos para niños. Él hace esta revisión a solicitud de las discusiones constantes que se suscitaban en la Sociedad Norteamericana de Ortopedia Integral. Porque hay un grupo que decía que sí y otro grupo que decía que no. Y en lugar de discutir, digo, vamos a hacerlo de forma objetiva, vamos a buscar datos y vamos a darle valor a nuestros conocimientos. ¿Qué resulta? El comienza a incluir a la gente, las poblaciones que no utilizan zapatos en el planeta, encontró estos grupos en Filipinas, en África Central, en las Islas Salomón o en China, en algunas regiones. Estos grupos están descalzos prácticamente todo el tiempo. La siguiente. ¿Qué encontró? Estos pies tienen una excelente movilidad en el antepié, engrosamiento de la piel de la planta para protección, alineamiento de las falanges y metatarsos, ampliando la extensión de los dedos y la altura del arco plantar presente
sin que sea un plicado y él decidió ayudar a las personas que crecen en este caso. Porque partió de la premisa, el zapato hace daño. No hablando de un calzado ortopédico o de una bota de vaquero o de una sandalia. Él lo que decía es, estas personas nunca han utilizado un calzado y sus pies funcionan de maravilla. Que levante la mano aquí, que dejan atrás de las regiones remotas del interior del país y dejan visto los pies. Es maravilloso, porque es tan rico de garras, los pelados que corren en el lodo, suben, bajan montañas y yo también. Y en ese momento pensaba, chulo, que pies no tengo. Pero en realidad, lo que no es bien. Dice, wow. Evidentemente por una necesidad de protección del daño, del calor de la arena del desierto, del frío de la nieve, de las rocas de la montaña y los documentos que han escrito en desafíos, ninguno que puse habla de que en Egipto tiene su cosa existió la protección de esas materias. Entonces, que esto no es un concepto nuevo, está calzado, esto viene desde nuestro origen. Así que, los griegos, los romanos, señalan este tipo de calzado. Y estos principios de desarrollo del calzado se utilizaron siempre en una parte de Europa posteriormente durante la ya siglo de desarrollo. La gente que tenía más plata podía pagarse un zapato. El que no tenía, pues pagaba. Bien. Tanto es así que cuando llega la moda que algunos critican como le llamaron como la feminización de la realeza, como de Luis XVI, pues porque él le metió mucho valor a su ropa. Y entre estos, pues él inventó el concepto de tacón, que quería ser bastante. Entonces, ya comentábamos las modificaciones, fíjense, que posteriormente se encontró el mismo look. ¿Cuál era el uso? Porque cuando era gente, el tacón fácil que sería regresar en el equilibrio. Entonces, ya ahí tú vas viendo que la evolución, pues no hace daño tener el tacón y parecer un poco más alto, ya no era por vanidad, sino por lo sufragio. Y son botas que te protegen del interior. Entonces, llegas al punto en donde dicen, vamos a tratar a un paciente en edad pediátrica que tiene una preocupación común. ¿Cuáles serían esas preocupaciones? El niño camina metiendo los pies, el niño se cae demasiado, él tiene las piernitas chuecas, él se cae cuando corre. ¿Y qué resulta? Que esto también lo dice él. Necesitas conocer las variaciones normales. Tienes que encontrar qué es lo fisiológico y diferenciarlo de lo patológico para no intentar tratar un proceso que no requiere ni merece tratamiento. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a encontrar? El lumbar, en la marcha trotadora de decir, y el pie plano. Esas son, en ortopedia pediátrica, las frecuentes, o sea, consultas que se nos presentan aparte de trabajo. ¿Sí? Si nosotros entendemos cada una de las edades con sus características biomecánicas y las adaptamos a la consulta, pues vamos a entender cada vez más frecuentemente la consulta de los papás es: el niño tiene esto, cuando llega a la adolescencia, pues ya esos fenómenos desaparecen. Entonces, hay una mejora de naturaleza mental. Y muchos papás te dicen: el hermano mayor tenía los pies así y se quitó. O el papá tenía los pies así y se quitó. ¿Ok? Esto lo dice el doctor Robert Bruce Salter. Esto no lo dice Tyler. Porque ya era parte de la discusión que se había establecido. Las variaciones normales que aparecen en los niños sanos son causa de preocupación de los padres, pero también de los vendedores de zapatos. Porque era una estructura, era una industria que existió por muchísimos años. Y lo interesante es que yo crecí como ortopeda general, viendo las modificaciones y las indicaciones de las barras, de los botones, de las cuñas,
de los taconestomas, y eso era parte de la conducta normal. No era que fuese malo ni bueno, era lo que hacían. ¿Y qué resulta? Que desde los años 90 pues ya venían presente esta discusión. Siguiente. Hay que recordar esto. Los niños no son adultos pequeños. Si ustedes respetan el principio de crecimiento y desarrollo, identifican en la edad del paciente peso, talla y cuáles son los hitos de crecimiento que él debe tener, pues la mayoría de los niños que llegan a consulta, gracias a Dios, hasta el momento, son niños normales. ¿Okay? ¿Qué es lo que normalmente nos van a pedir? Pues al examen físico, los papás te van a decir, no, es que el niño puede tener alguna complicación durante el momento en que nace. Tienes que averiguar entonces antecedentes perinatales. Si hay, por ejemplo, una alteración vinculada con sexo, es más común en las niñas la displasia de cadera y en los varones el delfinovario. Y también si hay antecedentes familiares. Esto es parte de la rutina y tenemos que hacer esas averiguaciones. No sé si les ha pasado que cuando uno pregunta como médico cosas, los familiares o los mismos pacientes se extrañan y te dicen, pero ¿qué es ortopeda? Entonces tú dices, está bien, yo soy ortopeda, pero también soy médico, no me quiten ese pedacito. Siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que vigilar? La forma y la longitud de la extremidad. Que tenga congruencia articular, los arcos de movimiento y la marcha. Si nosotros estamos claros de cuál es la función y cómo será esa función en cada uno de los segmentos de edad, no vamos a tener problemas. Fíjense la posición de W, que está prácticamente algunos la hemos satanizado, pero en realidad no es mala. Eso va acorde a la edad del paciente y con pasa de 3 años y medio, 4 años, que ya va teniendo control de los esfínteres. El control del pico pélvico le hace a ellos una diferencia y le podemos decir, siéntate con los pies hacia adelante, pero mientras tanto, qué comodidad para esas piernitas, qué comodidad para esas caderas, que la pelvis repose y las columnas se mantengan alineadas. Entonces, en cada segmento de crecimiento y desarrollo, tú puedes decir, no, ahorita no le permite hacer eso. No, es que tiene que hacerlo, porque el crecimiento va de la cabeza. Cuando se pasa de los 5 o 6 años, ya tú estás viendo entonces que los músculos están agarrando mayor tono, mayor fuerza. Y entonces, ¿qué problema para corregir esa introversión? Pero el ejercicio es la forma más sencilla en que esto va cambiando. ¿Sí? Ya lo mencionamos, el gerubano en los bebecitos, que eso no es motivo de preocupación, pero hay quienes dicen de un bebé de 1 año que tiene un varo que probablemente necesite tratamiento, y tenemos que recordar que eso está presente en los seres humanos y que va a ir modificándose hasta más o menos los 2 años. ¿Sí? La máquina rotada, mete los pies. ¿Y qué hacíamos? Le podíamos poner para el valgo o para el varo la corrección con el aparato y le hacíamos la corrección de la torsión con el twister. ¿Quién se ha visto hasta ahora? La función sin ninguno de estos aparatos. Pregunta, ¿tiene equilibrio? Sí. ¿Salta? Sí. ¿Sube y baja escalera? Sí. ¿Se puede poner a escalar como el hombre de araña? Sí. ¿Se cree que es un superhéroe que se monta en el triciclo y le da vuelta a la manzana? Sí. Pedalear es una de las cosas más difíciles que puede lograr un ser humano porque tiene que mantener el equilibrio a la vez que se mueve. Correr y saltar para un niño sano es lo más común, para un paciente con compromiso neurológico no. Entonces son detallitos finos que ustedes ya pueden decir, ok, si él lo hace, no tiene ningún problema. La siguiente. Cuando hiciste la evaluación, tienes que hacerlo de manera objetiva. Y si te das cuenta que la curva que presenta tu paciente es bilateral, pues no te estresa. Pero si tiene una pierna que es en varo y la otra en varo, ahí hay un problema. Si tiene una más corta que la otra, ahí hay un problema. Si tienes, por ejemplo, una alineación o una alteración de la alineación y tienes las rodillas en torsión tibial externa, todo eso tenemos que irlo considerando para ofrecer un tratamiento. Pero no es. No es. Y la razón, la incomodidad, el dolor, la molestia. Porque ¿qué hacíamos cuando estábamos pequeños? Me acuerdo que inclusive en kinder de botas. Y las odiaba. Y eso dolía. Caminar con esas botas dolía. ¿Sí? Si ustedes encuentran que la mayor parte de las variaciones de plano transverso son fisiológicas en lugar, ¿cuándo serían quirúrgicas? Cuando tienes una asimetría.
Siempre me acuerdo de Garrincha. Él era un varo y un barco combinado. Eso no es una condición que se tiene que dejar pasar. Ahí se tendría que haber ofrecido un tratamiento si era que estuviese a mano para nosotros. El acortamiento o la deficiencia longitudinal, averiguar por qué está sucediendo. Todo concepto de alteración en el plano transverso que comprometa la marcha después de los 6 años se hace quirúrgico. Porque el paciente va a pasar el resto de su vida con esos patrones. Es muy difícil cambiar después lo que aprendes después de los 6-7 años y hay que hacer un tratamiento. Aquí no me contigo. O sea, entrenar a un bebé, durísimo. Los 5 años que colaboran, juegan y hacen de todo, fabuloso. Después de los 5 años, pero para todo. La siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de una hipoplasia femoral, paciente de aquí de Panamá. Esto, cuando ustedes lo reciben, muchas veces el no entender lo que tenemos enfrente no significa que todos tenemos que ser escuchar inteligente y saber inmediatamente reconocerlo. Pero con que percibamos que hay algo diferente y que lo respiramos nosotros entre los mismos colegas de buena fe, le cambia la vida y el pronóstico de ese tema. ¿Por qué? Porque en este momento le dijeron que ese problema era un vehículo varo y una displasia. Probablemente sí lo tenía, pero tenía otras cosas. Entonces, hay que enfocarse en el examen físico y en la historia clínica. La siguiente. Esta es otra de las razones por las cuales la gente siempre consulta. El pie plano. El bebé va a tener un pie gordito con una zona de tejido adiposo en la planta del pie muy marcada. Y este pie que se va en valgo y que tiene el niño 2 años y que sube y baja y hace todo, también es motivo de preocupación. ¿Qué resulta? Esto va a cambiar, esto va a pasar, porque estos músculos van a agarrar mayor tono, mayor fuerza, y la pantorrilla va a permitir entonces hacer la función del tipo de ir a darle algo a ese pie. ¿Sí? Cada vez y que los pacientes llegan, me llama la atención, que no solamente llegan por el problema del pie plano, son niños de 6, 7 años que les gusta mucho el deporte y que llegan con dolores. Entonces, esta es otra condición. Esta es una condición aunada a la sobrecarga deportiva. Y eso lo hemos hablado en otras ocasiones y tenemos que estar claros de que el pie no debe doler. La función del movimiento en el cuerpo humano no debe doler. Pero a veces se nos va la onda y tenemos que preguntar cosas tan sencillas como qué tipo de zapato está utilizando. Y lo que más llega son los de béisbol o los dichosos de estos taquillos. ¿Por qué? Porque tienen la forma como el pie se mueve de manera natural. ¿Sigue? Entonces, esto me gustó mucho. Fíjense. Fisiología articular, Tapani, segunda edición, 1974. Desde su perspectiva, el pie plano es el tributo que existe en progreso y algunos antropólogos no dudan en predecir los tiempos en que el hombre caminará sobre pies reducidos a millones, porque habla de la atrofia de los dedos de los pies y la pérdida de la oposición del dedo gordo que tienen los primates. Esto, obviamente, nosotros somos homínidos, como mamíferos bípedos, y tenemos una función distinta, pero la exageración de él es que el no estar descalzo termina atrofiando los músculos plantares de una manera tan excesiva, y yo creo que aquí ninguno de ustedes podría caminar sobre la arena caliente sin quejarse, o meterse en el río con piedras y salir tranquilo, como me pasaba a mí cuando estaba allá en Panamá, y que la gente se metía a la orilla, y yo me bajé del bote pensando, yo voy con esta, y la salsa que me dieron en los pies, nunca se me va a olvidar. ¿Por qué? Por la sensibilidad que yo tenía, y que ellos ya tenían su piel de la zona plantar súper gruesa. ¿Ok? Sigue, por favor. Un pie plano, cuando tú le pides al paciente que se pare de puntas, aparece el arco, entonces tienes que pensar, si no hay dolor y es funcional, no lo toques. Arriba de los 11 años, 12 años, tiene dolor, podemos pensar en alternativas de tratamiento, pero ya de tipo quirúrgico. Haces el test de Jack, empujas el dedito gordo hacia atrás y aparece el arco. Toda la estructura, desde el punto de vista anatómico, está presente de forma normal. Si esto no sucede, entonces tienes que pensar inmediatamente, algo cambió. ¿Y qué cambia? Una barra.
Y la presencia de una barra es importante que nosotros la corrijamos, porque altera toda la mecánica del negocio y causa dolor. Siguiente. Igual, la formación gen-lugar. Las publicaciones existen. El ángulo femorotibial, Salenes y Banca describe desde el nacimiento, el varo normal, arriba de 16 grados, 17 grados, puede luego entonces a los 4 años llegar al máximo de valgo, más o menos 12 grados, y luego entonces corrige entre los 7 y 13 años. ¿Eso qué te dice? Va a pasar. El cuerpo va cambiando, y la zona donde más crece el cuerpo humano es en las rodillas. ¿Y qué resulta? Que si ese movimiento se da, ¿cuál es el motivo de estrés? Esos 0 grados que tienen más o menos a los 2 años cuando están en neutro. Y los papás dicen, es que él estaba bien. Él estaba bien, estaba derechito, doctor, ya no está curvo. Entonces, ¿qué también pasó? Aumentó de peso, aumentó de estatura. Y el reclamo que hace el resto de la estructura sobre las rodillitas te permite, con esa flexibilidad aumentada, adquirir esa posición. Y se combinan la anteversión, el varo, el valgo y el pie plano. Y qué cosa más fea ver a esos niños caminar así, tan patulecos, tan checos. Hay que hacerles algo. Entonces, ese cambio es lo que nosotros tenemos que explicar a los papás. Va a suceder y va a cambiar. ¿Y nosotros cómo podemos ayudar? Con actividad física, acorde a su edad. ¿Sí? 18 meses el varo normal. A los 24 meses ya están rectos. Luego viene la etapa del valgo, que puede durar hasta los 8 años. A veces un poquito más, dependiendo del paciente. Pero se le da un seguimiento y para eso está la medida objetiva de los ángulos. Y cuando el niño se para, una forma sencilla, la distancia intermariolar, tobillo, menor de 10 centímetros, 11 centímetros, más o menos a los 4 años, ese es el tope, tú esperas. Y si luego va corrigiendo, pues ya, no te estresas. Mides en la radiografía de la física, con apoyo, rótulas al frente, y todo está alineado, no te estresas. Siguiente. Las caderas, pues a la hora de la evaluación, esto ya viene desde el nacimiento, tenemos que hacer el estudio con ultrasonido, ya después veremos, ya con inclusión, la técnica de Graf, se harán otras cosas, pero lo que se hacía normalmente era eso, ultrasonido entre las 2 semanas y los 4 meses para dar el seguimiento a las caderas que tenían Barlow y ortolano. Así es el clic, el clon, pero lo importante es datos de inestabilidad, pero que van cambiando usualmente entre el primer mes y el tercer mes de vida. La mayor parte de los pacientes les va muy bien solo con el tratamiento con el arnés de Pavlov. Hacemos la evaluación con radiografías de 3 meses a algunos 4 meses en adelante y vemos cómo está el índice acetabular, y ese índice acetabular va a ir cambiando progresivamente acorde con el tratamiento que se le está brindando, que lo que se recomienda es el arnés de Pavlov. ¿Sí? La osificación del cuerpo del bebé también está vinculada con lo que nosotros podemos esperar que logre, que pueda cambiar con los tratamientos que se brindaban en el pasado. Pero el punto es, los tratamientos del pasado eran como lo que en algún momento hizo Nicolás Andri, que le causaba dolor y molestias a estos niños para dejarlos derechitos, que eran pacientes con raquitismo, y microfracturas que te llevan a una alineación acorde a lo que tú esperas, pero dependía de la edad del paciente. Si tú me dices que es un niño con raquitismo, que tiene un válido, pero que tiene 4 años, o sea, hay muchas controversias si esto funcionó o no funcionó, si realmente era válido o no era válido. Lo interesante es que el tiempo, el cuerpo va cambiando, las radiografías te van dando más información, lo que es cartílago se hace hueso, y en las zonas dinámicas, pues todo esto es importante porque si nosotros entendemos la anatomía, que es distinta desde el punto de vista radiográfico entre un bebé de 6 meses y un chico de 18 años, podemos intervenir según el momento en que lo estamos evaluando. Siguiente. ¿Qué dice la Academia Americana de Pediatría al respecto de los zapatos de los niños? Deben ser ligeros, flexibles, soportar el pie en su movimiento natural con una base estable. Deben estar hechos de cuero o de diferentes materiales para que puedan respirar ese pie y sean guiados. El pie debe tener suelas de cuero, de caucho, para que eviten que se resbalen, como se les dicen. La rigidez de un zapato puede llevar a debilidad, deformidad y pérdida de movimiento. El zapato debe basar su selección en el modelo del pie descalzo. ¿Ok?
deben tener una buena absorción del golpe o del impacto y que la escuela les permita a ellos participar en actividades recreativas de alto impacto. Así, los niños que no han desarrollado la marcha, pues no necesitan zapatos. ¿Ok? Necesitan estos pre-walking shoes que son en realidad unas mediecitas con una suela de hule para evitar que se deslicen. A esta edad, el calzado que utilizan es protección y calor si es que es un área fría. Los niños de ambulantes de todo ellos pueden ir descalzos en un ambiente seguro, como por ejemplo dentro de su casa o en áreas que se sepa que están limpias y que no tienen riesgo de lesionarse. ¿Ok? La siguiente. Los niños en edad escolar, absorción de los impactos y protección. Siempre entender la naturaleza del paciente acorde a su edad y de las actividades que están haciendo. Siguiente. Funcionan las órtesis. Ok. Se publica en 2012, se utiliza en 2017 en Vancouver, Canadá. La guía de consumo y la ciencia detrás de las controversias de las órtesis, zapatos especiales. La siguiente. Todo va ligado a lo que tú encuentras cuando haces la historia clínica, el examen físico y lo que el paciente trae como un supuesto problema que se debe resolver. La siguiente. ¿Para qué sirve? Sirven que para cuando el paciente tiene fascitis plantar, pacientes con artritis, los pacientes diabéticos, los pacientes con metatarsalgias, ¿sí? Hay condiciones que algunos dicen que pueden ser tratables, el dolor de la inestabilidad de la arteria femoral, la tendinitis del tendón de Aquiles y los hallux valgus. Pero esta parte aquí, la evidencia no es contundente, porque está arriba así. Se puede utilizar ese tipo de calzado especial para ayudar al paciente a sentir comodidad y protección. La siguiente. Vamos a la siguiente. Volvamos a esta idea. Recordar, el niño en su máximo desarrollo, un pie debe estar descalzo. Si el calzado debe ser para proteger las lesiones y las infecciones, ya viste, según la clasificación, los menores de 2 años prácticamente deben estar descalzos todo el tiempo. ¿Ok? Puede causar también deformidad, debilidad, pérdida de movimiento, modelo descalzo, y los científicos y médicos deben prevenir y criticar la comercialización, promoción y publicidad de un calzado corrector, porque son caros para la familia de la propia organismo. Estamos hablando de lo que dice el porque su conclusión fue que la evidencia no es contundente. Siguiente. Hicimos una revisión sistemática, se busca la información en internet. 3 estudios, calzado correctivo, evidencia moderada, limitada, nivel 2. No significativo del desarrollo del pie plano. Puede asistir a la reducción de la deformidad en el pie fino barro. Y un calzado funcional, evidencia moderada, limitada, nivel 3, en la marcha de pie plano y parálisis cerebral o síndrome de Down. En la primera, lo que te está diciendo es que no necesariamente hay una diferencia real en el paciente por utilizar este tipo de calzado, pero un paciente con un pie kilobarro, que una vez se condiciona el pie que está adulto, está en corrección de la suela y puede llevar a una mejora. Lo interesante es que esa aparente mejora tiene una consecuencia, es que la uña de la luz se pierde. Eso no te llama la atención porque tú lo que quieres es que el niño camine mejor y que todo el mundo te diga, sí, ahora sí está bien. Pero el dolor del pie es del paciente. Y a pesar de que tú lo puedes poner en un laboratorio de marcha y te diga, aparentemente camina mejor, ¿cuál es el esfuerzo de tenerlo sufriendo con incomodidad que no era necesario? Lo siguiente es, en el niño con parálisis cerebral o con síndrome de Down, lo que mejora es la distancia entre un paso y el otro y la velocidad que recorre en el taller o en el laboratorio de marcha. Pero una vez lo quitas, regresa a su condición. Una condición que no se va a tratar con el calzado. Siguiente. Anterior. Fíjense. Toca. 16 estudios, 1058 pacientes de plano flexible. Evidencia baja, muy baja del efecto de la órtesis, hechas a la medida.
versus prefaricadas versus zapatos en el tratamiento del plano. ¿Esto qué te dice? Queda en un rango de subjetividad. Porque hay personas que sí me dicen, doctor, me siento mejor cuando pongo la plantilla. Doctor, me siento mejor con ese calzado. Pero, ¿qué pasa con los niños? Todavía no tengo alguno que me venga a dar gracias. ¿Ok? Siguiente. Entonces, la Academia Canadiense de Pediatría, fíjense, te dice, los niños no necesitan zapatos hasta que estén caminando, los zapatos son de protección y deben estar con las mismas características. Acorde a su tamaño, bien ajustados, suaves, ligeros y con sola acolchonada, nivel 3A. Las órtesis no benefician el manejo fisiológico de pie plano flexible, el manejo de pie plano flexible fisiológico, tipo 1B, el desarrollo de la anteversión, el joint, y las torsionales, las deformidades torsionales moderadas. Perfecto. ¿Y cuándo es necesario referir al ortopedia? Cuando el niño tiene alteraciones funcionales o dolor asociado con el pie o una anomalía de las extremidades inferiores. Siguiente. Todo el tiempo nosotros estamos interesados en ayudar a las personas, viajamos a lugares distantes, queremos hacer cosas extraordinarias, porque eso está en nuestra naturaleza. O sea, el deseo de ayudar, de colaborar, de mejorar la vida de los demás, tiene que estar siempre ligado a la ciencia. No solamente a una opinión, a una idea, un concepto, un preconcepto. Y si ya la ciencia evoluciona y nos dice que está en una nueva dirección, podemos ir probando. No necesariamente todo el mundo va a estar de acuerdo. Pero lo que sí es cierto es que ese puente, en ese lugar, si se cae, le cambia la vida a todas estas personas. ¿Sí? La siguiente. La mejor cosa que uno puede hacer para que el niño tenga un buen crecimiento y desarrollo es estimularlo a la actividad física, evitar la comida excesiva. ¿Ok? Los zapatos correctivos, los insertos, las uñas, los braces, son inefectivos y pueden hacer al niño un niño triste o infeliz. Dejemos que la magia del tiempo y el crecimiento corrijan el problema. ¿Ok? La madre naturaleza tiene tratamientos seguros que son no costosos, que son muy efectivos. Porque jugar es la ocupación de los niños. La siguiente. Siempre entonces llevemos esto. El pie del niño debe dejarse quieto tanto como sea posible. Prescribir un zapato que intente corregir las condiciones fisiológicas, ¿sí? Puede ser costoso para la familia y hace daño al paciente. Overtreatment se puede evitar. ¿Okay? Y lo importante es siempre hablar con seguridad y con tranquilidad. Y ahí hago una pausa. Las abuelitas, la vecina, la tía, son peligrosas. Tienen mayor poder de convencimiento que el loco que da. Yo no discuto con las señoras. Yo simplemente les explico. No se pone uno en ese sitio de que yo tengo la razón. No. Lo interesante es cuando van solo los padres, cuando van con los cuidadores, cuando van con la abuela. Porque la abuela te dice, yo le puse zapatos ortopédicos a mis hijos. Usted no me va a decir a mí que eso no es así. No puedes hacer nada. Lo interesante también es que ese efecto que se consigue al hacer una unidad, algún pie, con la pisada en marco, se corrige con una bota, la que tú tienes. Porque lo que estás haciendo es simplemente unir todo el concepto de tobillo hasta el talón en la piscina. Pero eso no quita que necesitas desarrollar los músculos de esa piernita para que mejore la marcha. La siguiente. Esto es una discusión. La gente de la empresa probablemente me quiera matar después, pero eso está definido. El croc se diseña como un zapato para estar al lado del agua. O sea, usted va a la piscina, usted va a la playa, usted camina con esto un rato. No es calzado para cargar todo el día. Tengo un primo que les encanta la croc. Son adultos. Ya tienen su pie desarrollado. Si lo tienen malo, lo tienen bien, eso es problema de ellos. Pero en el niño no le da soporte en el área del puente. Se dobla. Y después pueden
puede venir con dolor. A ver, el siguiente. ¿Ok? Solo hay dos tipos de pacientes que pueden beneficiarse de usar Crocs y son los pacientes que tienen un arco plantar muy alto y los que sufren de inflamación excesiva de las piernas y los tobillos. En ninguna circunstancia se puede decir usen Crocs de 8 a 10 horas. También ha pasado que llegan con pacientes plantar, pacientes pediátricos. Esta es la hija de una colega que me autorizó poner su foto aquí. Y lo interesante es, a sus 3 años, miren la flexibilidad natural que ella puede tener y la posición del toy que estamos mencionando. La siguiente. Dale clic. ¿Por qué me la trajo? Porque la abuelita la llevó para que le pusieran zapatos ortopédicos. Y estaba con mucho dolor. Yo le dije, bueno, vamos a ver si el zapato le puede ayudar o no para lo que está haciendo. Y la niña pues, está feliz, está contenta. Perfecto. Ahora el siguiente. Se cargó con sus botitas, bien bonitas, con el video. Y el toy se ve más. Ahora, se ve un poquito menos, ¿no? Un poco más exigente que no se ve. Pero la anteversión femoral no se origina en el pie, se origina en la cadera. Y la anteversión femoral no se corrige con una ropa ortopédica. Se corrige con la posición de sentado que les mencioné y en la edad que ya tienen ya se les puede ir enseñando para corregir. Otra cosa bien sencilla, pedalear. Los niños deben pedalear. ¿Para qué? Para que hagan la apertura de las caderitas, fortalezcan los rotadores internos de la cadera, mantengan el equilibrio, se orienten en la concepto de visión, o sea, muchísimas cosas. Pedalear. Nada fabuloso, tienen que fortalecer el cuerpo para poder moverte en el agua. Entonces son detalles, el deporte es vida. ¿Sí? Aquí está, 3 años, hay que hacerle algo, pero no puede ser que él no se le quede hacer nada. No hay. Déjelo quieto, porque él va a ir corrigiendo. El ejemplo, doctora, cuando ves el hombro, ves la deformidad en valgo, sí, persiste, pero se mejora muchísimo el eje. Pueden hacer la posición en una sola pierna. La siguiente. Igual, esta es la referencia. La siguiente. Gracias entonces a otros pediatras que nos acompañan. Y estos son los elementos que utilizamos en procedimientos quirúrgicos, las placas en 8, placas en HO, la placa doble en 8, que sirven para hacer crecimiento guiado cuando los pacientes que salen de la curva que mencioné de salida y baja. Y los tornillos canulados, que se utilizan muchísimo para, se puede utilizar para lo mismo o se puede utilizar para deslizamientos artificiales. Hay muchas cosas que la cirugía en ortopedia pediátrica nos puede dar resultados fabulosos si respetamos los momentos y entendemos la biología del cuerpo y aceptamos que no necesitan hacer cambios muy agresivos. No todos los pacientes van a tener esas condiciones, necesitamos hacer a veces correcciones de desplazamiento de caderas que están en valgo o en varo, tenemos que hacer osteotomías, y en los casos de trauma, pues utilizamos clavos flexibles. Siguiente. Esto me gustó. Estamos en una época extraña. Entonces, si encuentras un hombre que sabe y sabe lo que sabe que es no sabe, síguelo. Si encuentras un hombre que no sabe y sabe que no sabe, siempre señale. Si encuentras un hombre que sabe y no sabe que está dormido, despierta. Pero si encuentras un hombre que no sabe que no sabe, digo algo. Las palabras que los demás tienen que entender cada uno. Alegre. Siguiente. Gracias.